Bienvenidos, público oyente, asistente a este programa científico-cultural de la Facultad de Ciencias Biológicas, Biología sin Fronteras, espacio científico-cultural donde los egresados, profesionales calificados, científicos ya calificados, exponen sus ideas, su conocimiento al público oyente asistente a este programa. En esta oportunidad tenemos al magíster William Martínez Finquín, egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas, que la semana pasada también tuvimos el privilegio de escucharlo y de atender su conferencia. En esta oportunidad, el magíster William Martínez Finquín nos va a exponer el tema bioprospección en áreas naturales protegidas, oportunidad de investigación, bioseguridad y desarrollo sostenible en el Perú. Dejo con ustedes al magíster William Martínez para la exposición. Adelante, William. Gracias, profesor Pedro Chimoy. Bueno, buenas tardes con todos. Voy a compartir para entrar a la ponencia. Por favor, profesor, me confirma si estoy compartiendo. ¿Se puede observar, profesor? ¿No? Todavía no. Parece que todavía no ha dado el clic completo. Ya, ahorita lo voy a... ¿Ahí, profesor? Sí, perfectamente, William, perfectamente. Se ven perfectamente tus diapositivas. Excelente. Ya. Bueno, vamos a ver lo que es bioprotección en áreas naturales protegidas. Quienes habla, William Martínez Finquín. Bueno, ya nos hemos presentado, pero no es ocasión siempre de agradecer a la Facultad de Ciencias Biológicas por esta oportunidad de poder compartir algo, una reseña pequeña de lo que es el trabajo que se viene desarrollando en mi persona en áreas naturales protegidas acá en el Perú. Con esta apertura, quiero indicar pues que es muy importante conocer estos espacios protegidos, ya que a la mente siempre se nos viene el tema de área natural protegida es sinónimo de turismo, ¿no? Y entonces se nos viene a la mente Machu Picchu, Paracas, Pacaya Samiri, Amano, allá en Lambayeque, Bosque de Poma, ¿no? Un lindo bosque, o sea, generalmente vemos como si fuera una parte del turismo y ya les compartiré que definitivamente no es el objetivo, es prácticamente una oportunidad más bien de desarrollo en áreas naturales protegidas para la sostenibilidad financiera de estas, la actividad turística que en realidad viene a ser para los gestores de las áreas, como es mi persona, el tema de aprovechamiento de recursos paisaje, tal y como está contextualizado en las normativas correspondientes. Entonces, desde ahí aperturo el tema de que no solamente es turismo, no solamente es este aprovechamiento de recursos paisaje, sino que estos espacios de conservación importantes en el Perú y en el mundo, llámese que las primeras áreas del Parque Nacional de Yellowstone, ¿no? En Estados Unidos, definitivamente son un hito para poder en el Estado peruano conservar estas muestras representativas de biodiversidad. Y estas justamente son el laboratorio perfecto, ideal, ¿no? Ahí en esta presentación quiero compartir justamente este punto, una oportunidad para la investigación,
también una responsabilidad para el Estado y para todos los ciudadanos y todos los investigadores, especialmente de universidades y de la academia en general, el tema de la bioseguridad, ¿ya? Porque esto es un tema ligado al recurso genético y al exceso también de los recursos genéticos aquí en el Perú. Y esto tiene que estar ligado, como mencionaba en la conferencia anterior, al desarrollo sostenible, que muchos lo ven como algo de decir, sí, es economía nomás, y cuanto más avanzamos económicamente y vendemos nuestros recursos es mejor, y eso es una falsedad, porque el desarrollo sostenible está ligado justamente a tener una investigación responsable, a tener una investigación concienzuda, a ser responsables también con nuestra biodiversidad, nuestra naturaleza, por las consecuencias globales que se están generando, como el cambio climático es una de ellas, y definitivamente asociadas a las mejoras de las sociedades, ¿no? De la ciudadanía. Entonces, con este preámbulo, pues, vamos a ver lo que es bioprospección y vamos a tener claro en qué se refiere bioprospección en áreas naturales protegidas. Para ello, quiero empezar mencionando de nuestra biodiversidad en el Perú, ¿no? Como ustedes bien saben, la genética está ligada a una biodiversidad exquisita en el Perú. Esta misma y su deriva genética, aquí hay un tema que no se ha explorado aquí en el Perú, y esto hay que tenerlo en cuenta. La ecología molecular. Este es algo interesante, ¿no? Y habla de una deriva genética y una selección natural en la cual todas las especies, pues, van cambiando continuamente, y especialmente en los bioclimas que tiene el Perú, que es uno de los países megadiversos del mundo, y esto trae consigo esta variedad de estudios que se puede obtener de las especies que se encuentran en el Perú. Es bueno recordar aquí en nuestra biodiversidad que somos el primer país en varios aspectos, desde lo que son lepidópteros, mariposas, desde que son peces, por ejemplo, de aguas continentales y marinas. Estamos dentro del 70% que congrega la biodiversidad en el mundo, ya somos el cuarto país megadiverso, segundo en extensión de cobertura de bosques aquí en Sudamérica. Vemos aquí algunos datos interesantes, ¿no? Hay 128 de las áreas más importantes de la observación de aves en el mundo. El 10% de nuestras orquídeas están albergadas justamente en el Perú, de las representadas a nivel mundial. Somos, pues, los segundos después de Colombia, aunque le estamos ganando en algunos años, con algunas especies, más que todos en los Bird Days Internacional, que son oportunidades de avistamiento de aves en 24 horas y con certificación nacional del avistamiento de ellas, pero en números, si todavía estamos después de Colombia en el segundo puesto, tenemos pues, somos cuarto a nivel mundial en anfibios, quinto en reptiles, cuarto en mamíferos, ya hemos subido acá, porque hay más de 540 especies de mamíferos actualmente, y con ellos, pues, nosotros debemos tener congratulado de estar aquí viviendo en este país tan biodiverso, ¿no? Imagínense que de las 118 zonas de vida del planeta, 84 se encuentran en el Perú. Y esto también nos trae consigo una variedad de especies que podemos nosotros investigar concienzudamente. ¿Y por qué les digo eso? Porque muchos de los jóvenes investigadores mencionan, ya se investigó esta especie, ¿y para qué voy a volver a investigar si ya hay mucha publicación? Y yo les comentaré algo, y esto está bien comprobado. Depende del lugar donde se encuentre esa especie para también asimilar muchos de los compuestos químicos que ellos puedan procesar y puedan ser estudiados como principios activos y metabolitos secundarios, y tienen particularidades, aún siendo la misma variedad, aún siendo la misma especie, aún teniendo otros estudios. La mayoría de estudios son referidos de otros lugares u otros investigadores vienen al Perú a investigar también acá. Pero no podemos dejar de lado el papel y el que juega la academia para poder, y la local en especial, para poder tener estos estudios más en profundidad y sobre todo a nivel de los principios activos que tienen estos y la repercusión en la fitomedicina, ¿no? En la farmaconoxia también natural, ¿no? Y aquí vemos dónde se encuentran especialmente.
más del 17.62% se encuentran en áreas naturales protegidas. Actualmente, más de 200 áreas a nivel nacional, de las cuales de administración nacional específicamente son 76, con la última área del mar tropical, de la dorsal de Nazca, perdón. Falta todavía la propuesta de lo que es el mar de Grau en la zona norte, pero ya en la zona centro-sur encontramos un área que hace poco ha sido categorizada ya como un área natural protegida de administración nacional. Para esto, mencionarles rápidamente qué son las áreas naturales protegidas. Estos son espacios continentales o marinos que conserva el Estado peruano y además tiene una administración en el territorio. Está a diferencia de otras entidades como el ANA, que ve el agua, los permisos, como el INAIGEN, que ve el estudio de glaciares, como la OEFA, que hace fiscalización en todo el territorio peruano, ¿no? Y como otras entidades del Estado, hay el CERNAN, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, y creado el Ministerio del Ambiente recientemente, ¿no? Estamos hablando del 2008. Estamos hablando que es un ministerio relativamente joven, pero en realidad no es tan correcto hacer esa sección. Llámese que las áreas naturales protegidas acá en el Perú, la primera fue creada en 1961, con una propuesta un año anterior, por lo tanto la data es 60, como la primera área aquí en el Perú en 1961, el Parque Nacional de Cutervo, en Cajamarca. Y a partir de ahí se han comenzado a proponer y a establecer estos espacios continentales. Eso tiene una jurisdicción de territorio, y esto es importante porque estas áreas están inscritas en registros públicos, en la SUNAR, y tienen una categoría de poder atender a un espacio conservado y poder tener un espacio también, un territorio circunscrito en un catastro que en la SUNAR en los últimos años, específicamente en el 2011-2012, ha llevado a tener otro rubro en la cual se inscribe el patrimonio natural del Estado. ¿Ya? Y este es un dato importante. Realmente hasta ahora muchos no entienden la carga registral que significa para los investigadores saber que un territorio está con un saneamiento físico legal. Y esto les comento porque es importante. Yo les cuento algunas anécdotas, ¿no? Investigadores a veces quieren hacer, vamos a ver un bosque. Le pongo un ejemplo en Lambayeque. Tungul es un bosque bien interesante, ¿no? Allá en la altura entre Cañar y Sincahuasi. Y también amerita pues ser estudiado, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros vemos el catastro, la mayoría de lugares se encuentran en comunidades campesinas, se encuentran en territorios privados. Entonces, cuando el investigador quiere o enfoca esos lugares para hacer investigación, definitivamente se encuentra con un obstáculo grande, que es más que todo la desconfianza de la población local, porque lo primero que dicen es, están haciendo exploración para ver actividades mineras, están desarrollando algún tipo de estudio porque el Estado nos quiere expropiar, o cualquier tipo de excusa para poder tener un obstáculo pues los investigadores. Yo les comento, cuando estaba en Lambayeque y acá también, a donde me encuentro, acá en Ancash, hay bastante desconfianza cuando se hace investigación. Llámese que la parte social es muy esquiva a esto, o pues ha tenido también, por la experiencia les menciono, malas convivencia con algunos investigadores o alguien que quiere desarrollar un tema de mejoras en esos espacios. Entonces, hay un tema de territorio que el investigador tiene que ver definitivamente en el saneamiento físico legal, cómo está. Muchos de los investigadores han abordado investigaciones bien interesantes. Hay una data aquí en el Perú de más de 200 investigaciones en la cual no han sido terminadas o concluidas justamente porque los aspectos sociales han interferido y no se han llegado a conclusiones ni a terminar ese producto. Llámese que muchos han sido financiamientos privados y algunos otros nacionales. Entonces, esto nos llama a una reflexión.
hay que tener primero enmarcado dónde vamos a hacer la investigación o dónde se va a hacer o a desarrollar una investigación. Por eso es que las áreas naturales protegidas que cumplen un saneamiento físico legal, con una inscripción en registros públicos, con una gestión a través del Estado peruano y a nivel nacional, son los perfectos laboratorios para la academia, para los investigadores, de poder desarrollar sus investigaciones en estos espacios. ¿Y en qué consiste estas áreas naturales protegidas? ¿Qué conservan? Conservan justamente las muestras representativas del Perú. Y para ello hay conceptos bien claros para el establecimiento. Hay una regla de diezmo del 10, no del diezmo económico, atención con esto, sino el diezmo es de conservación de un espacio. Y le digo esto porque la gente a veces no entiende el tema de la conservación, lo ve como un tema de preservación, cosa que en el transcurso del tiempo no ha ido cambiando, en realidad se ha ido entendiendo qué cosa es realmente conservar un espacio. La preservación consiste en algo intangible, en algo que tú te dan y no puedes tú tocarlo ni utilizarlo. Pero la conservación es algo más amplio. En realidad la conservación es utilizar los recursos naturales, aprovecharlos de manera sostenible, mejorar también estos recursos, utilizar también hasta el recurso paisaje para poder que estas áreas no sean islas, más bien sean un pedestal al mundo, como es Machu Picchu, Paracas y otras áreas emblemáticas en turismo. Hay 18 a nivel nacional que tienen una actividad turística y hay hasta un ingreso ¿cómo se llama?, en la cual es controlado por el Estado hacia estos lugares. Y hay otro tema de preservación. O sea, hay unos lugares que efectivamente son pristinos y merecen ser preservados de manera intangible. Definitivamente ese es el concepto amplio de la conservación. No lo digo yo, lo dice la UICN, ¿no?, en la cual menciona que la conservación tiende a aprovechar los recursos naturales de manera sostenible, a recuperar estos recursos, a mejorarlos y a preservarlos, ¿no?, de manera responsable. Esas son nuestras áreas naturales protegidas y de administración nacional, vuelvo a repetir, son 76. Y comprenden actualmente más del 17.62% del territorio peruano. Ahora bien, de estas áreas naturales protegidas hay categorías, hay 3 categorías de intangibilidad: los parques nacionales, los santuarios históricos, los santuarios nacionales. De ellas también hay otras formas en las cuales se puede utilizar los recursos de manera directa a través de planes de manejo. ¿Y cuáles son ellas? Los cotos de caza, los refugios de vida silvestre, los bosques de protección, las reservas comunales, las reservas paisajísticas, ¿no?, y los bosques de protección, o los cotos de caza, que son también espacios donde se pueden hacer actividad cinegética, ¿no?, de caza. Esto es importante porque dependiendo la categoría, depende también el enfoque de la investigación. Una recomendación para la academia y los investigadores es que las áreas de uso directo son los principales laboratorios que pueden obtenerse o tener acceso a los recursos genéticos de ellos, ¿no? Sin embargo, también las áreas de naturaleza intangible también se puede, a través del cumplimiento de todos los llenados de formularios y formatos, poder tener acceso a estos recursos naturales, llámese que vayan enfocados a la investigación, a la brecha de conocimiento que falta para algún recurso en específico, o para poderlos de manera comercial ponerlos en valor. Y esto es importante, y aquí es donde entra a tallar el otro concepto, que es la prospección biológica. ¿Qué es la prospección biológica? La prospección biológica es eso, justamente poner en valor nuestros recursos naturales y a través de búsquedas, como menciona ahí, de genes, proteínas, moléculas, extractos bioquímicos, cualquier derivado de origen biológico que pueda ser utilizado en el proceso de investigación y generalmente a nivel comercial, a nivel de investigación, a nivel de innovación tecnológica, y todo esto tiene mucha relación con el tema de la biotecnología. ¿Ya? La biotecnología es algo fundamental en la cual las áreas naturales protegidas están
es la tendencia en el Perú y en el mundo de poder poner en valor sus recursos naturales. Pero esto hay que tener cuidado, porque el acceso a los recursos genéticos de un país, aquí en el Perú, está regulado. 10 años, 20 años atrás, y yo recuerdo en mis primeras salidas, nosotros salíamos a hacer un herbario, corríamos a cortar una hoja, llevábamos, prensábamos, y bueno, pues lo hacíamos de manera libre, porque obviamente las regulaciones no estaban tan claras, no, sino más bien no estaban muy socializadas, muy comunicadas, y actualmente para cualquier acceso a recursos genéticos en una región, en el Perú mismo, hablando del país, están reguladas, ¿ya? Muchas investigaciones a veces no se ponen a la luz porque cuando ya han terminado, ya tienen un producto, una conclusión, y que va a servir mucho, y que tiene un impacto tremendo en lo que es poner en valor el recurso natural, el recurso genético de se da con la sorpresa que ha incumplido, pues, llenado de ficha, ha incumplido la norma del CERFOR, la norma del CERNAN, de investigaciones, y con eso trae consigo de que ésta se archive y que no se ponga en comunicación, porque más bien pueda tener algo, un tema de represalia del mismo Estado hacia ese investigador que no mostró ni siquiera la voluntad, la obligación de tener que llenar todos esos formatos para acceder a estos recursos naturales. En áreas naturales protegidas, la investigación es totalmente gratuita y es promovida por todos los gestores del área, y la obtención de recursos o el tráfico de recursos genéticos de estas áreas son también regulados a través de normativas internas, directivas en la cual enmarcan, por ejemplo, en el CERNAN, cuando tú quieres hacer una investigación y quieres utilizar, por ejemplo, llevarte 20 sapos de una especie o variedades de plantas o recursos renovables, ¿no?, de flora y fauna silvestre y de microorganismos, definitivamente están regulados también por normativas que se tiene que dar fe para tenerlo ¿cómo se llama?, en monitoreo, ¿no?, definitivamente por los gestores del área. Cuando salen de las áreas naturales protegidas, aún se tiene que, el tráfico de este tipo de recursos también tiene que llevar toda la documentación correspondiente para que pueda ser utilizado en los laboratorios o en los lugares donde se van a realizar las investigaciones correspondientes. Entonces, hay un tema interesante en lo que es la prospección biológica, porque justo este sistema vela por poner en valor estos recursos naturales y sus derivados, ¿no? Y cuando hablamos nosotros de estos derivados, siempre la pregunta es, ¿para qué nos sirve? Bueno, todo es sabido que generalmente los microorganismos, los productos, las especies que se encuentran, que todavía hay una brecha de información grande, tienen un valor investigativo, tienen un valor intrínseco en el ambiente, ¿no?, porque forma parte de una red trófica. Pero también es importante mencionar que muchos de ellos ya han sido utilizados a nivel de generaciones, dan una cadena de valor importante en los países y también son promovidos. Y aquí hay que tener bastante cuidado. Muchas de las investigaciones que se han dado más bien en especies introducidas. Y aquí hay un tema bien delicado, más de 335 especies introducidas en el Perú, que son consideradas por el Ministerio del Ambiente, han llegado a tener un impacto muy negativo en nuestros ecosistemas nativos. Y aquí hay un tema de poder identificar, canalizar y poner en valor nuestros recursos primigenios, nuestros recursos nativos, porque con ello justamente trae consigo recuperar a veces las especies que están en peligro de extinción y también darles un tema o un uso comercial de manera responsable o poderlos estudiar de manera que pueda a nivel de sus investigaciones de productos secundarios, de principios activos, ¿no?, y metabolitos secundarios,
tener una cadena importante de valor en el desarrollo de las poblaciones que se encuentran aledañas en los lugares o, por no decirlo, a nivel del país, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta aquí la recomendación, poner en valor nuestros recursos nativos. Yo les menciono nomás 2 recursos que han hecho hasta programas nacionales para poder reforestar: eucalipto y pino. Generalmente dicen, vamos a reforestar nuestras cuencas porque queremos mejorar nuestras quebradas, el nivel de agua que se tiene en las cuencas altas. El pino no es de acá, el pino es norteamericano. El eucalipto no es de acá, el eucalipto es de Australia, es australiano. Entonces, la pregunta es si estamos haciendo mal. Ya lo hicimos porque en toda la parte andina, sobre todo en las cuencas altas del Perú, se han reforestado con pinos. Han habido hasta programas nacionales, ¿no?, para poder reforestar nuestras cabeceras de cuenca. En algunos lugares ha dado resultado y en otros lugares ha sido un problema, ¿no? Como en la naturaleza o en la biología, la regla es el intermedio es lo que vale, ¿no? La regla es que si tú te sales de los parámetros de más o menos, definitivamente hay un impacto negativo. Así ha pasado, por ejemplo, con el pino. Sabemos que en Cajamarca, en Porcón, son más de 11.000 hectáreas que ellos utilizan este recurso, pero también aquí en Incahuasi, por ejemplo, el hongo de Maraihuaca, ¿no?, a través del procesamiento, de la utilización de este hongo que ha salido por la humedad que la misma planta, ¿no?, el pinos comunes y otras especies necesitan agua para poder abastecerse y crean un ambiente húmedo. Ha crecido el agaricus, ¿no?, que es comestible, y estos hongos más bien están siendo procesados, y me agrada saber que hace unos meses han sido pues sujetos de una exportación a nivel internacional, ¿no? Y que está haciendo y está creando un impacto muy positivo en la economía local y bueno, ha creado una cadena de valor interesante. La pregunta es, excelente, eso pasa. Está cambiando nuestros ecosistemas y el impacto lo vamos a ver en 50 años o en 100 años, ¿no? Hay que estar previendo eso porque no es malo, es parte de poner en valor un recurso, pero cuando es un recurso exógeno, definitivamente tiene impacto en, en nuestros ecosistemas nativos. Y hay que tener muy en cuenta la responsabilidad que como la investigación, como la academia lo tiene que tender a ver qué va a pasar en 20, 30, 50, 100 años, ¿no? Porque a veces decimos, no, mira, esto es, muchas veces he conversado, por ejemplo, por acá viene un programa de palta, ¿no?, de Persea americana. Dice, la palta es excelente, aquí hay cantidad de agua, sí, excelente. ¿Hay algún estudio de eso? Sí, hay estudios cantidad donde la palta tiene hay todo un comercio, son fuentes importantes de vitamina, etcétera. Eso está más que fundamentado. Y en el ecosistema ha habido ese valor, ese riesgo de poder identificar cuáles son las consecuencias o los impactos positivos y negativos en el ambiente. Hay que tener en cuenta eso. Les digo porque en Chile pusieron cantidad de este producto agrícola y a medio kilómetro, un poco más, era un poco más de 600 metros, estaba un río. 5 años después de utilizar esa zona, estaba a medio kilómetro, obviamente, del río, se secó, curiosamente. Y hay que ver, pues, cuáles son los impactos que ocasionan también algunas especies introducidas en el ambiente. En algunos, como el caso del lambayeque, es bien interesante estudiarlo porque está dando una actividad económica, y en otros, por ejemplo, es un martirio. En algunas zonas y cabeceras de cuenca, estos más bien crean un combustible tremendamente peligroso para los incendios forestales que se ocasionan y que en estos últimos años han tenido consecuencias muy perversas en el ambiente, con pérdida de hábitat, no solamente de bosque, de suelos, sino también de pastizales y otros arbustos. Entonces hay que tener
bastante responsabilidad dónde, qué se va a rescatar, qué se va a poner en valor y cuáles son las consecuencias a largo plazo. No mirar al corto plazo, porque al corto plazo las cifras son bien interesantes, a mediano son medianamente interesantes, pero a largo plazo a veces no se deja prever porque la naturaleza ya nos ha dado bastantes, se podría decir, latigazos o experiencias que han pasado en el mundo. Estoy hablando nomás aquí en el Perú. En otros países ya se tienen las consecuencias de introducir especies exóticas en ambientes naturales y nativos. Teniendo tanta biodiversidad, yo le digo así, no hay la necesidad, es solamente identificarlos. Y aquí esta bioprospección tiene que tener un tema de 2 líneas y 2 aristas: el acceso a los recursos genéticos y la distribución y equitativa de beneficios, porque ahí está ligado al impacto social que se busca al identificar estos genes que tienen específicamente unos productos que pueden ser puestos en valor. Aquí vemos pues la bioprospección está ligado al acceso de recursos genéticos y a esta distribución social. Y bueno, ¿cuál es la interés de la búsqueda de estos genes, ¿no? La resistencia a enfermedades y plagas, al estrés abiótico que sufre nuestros ecosistemas, a los nuevos principios activos que se están produciendo, menos del 10% está investigado. ¿Ah? Ojo, hay una brecha de 90%, aparte de las especies nuevas que se están conociendo. Las nuevas enzimas de uso industrial, que esto es algo, pues es todo un mar de propuestas y también no solamente a nivel natural, sino a nivel de armados artificialmente, ¿no? En laboratorios. Esto es algo interesante. Poner en valor en la diversidad, la biodiversidad, su valor propio, que es el intrínseco, porque forma parte de una red, el valor directo que tiene, llámese cuando hay un asociado a un mercado, ya hay muchos, sobre todo plantas nativas que son utilizadas, son una cadena pequeña local, y que el extractor que saca la planta nativa porque la lleva y que hace bien al dolor de estómago, al té, etcétera, está ligado generalmente a un precio, a un valor, ¿no? Y esto también hay mucha responsabilidad. En las áreas naturales protegidas nosotros tenemos 4 frentes por atacar, se podría decir. La contaminación en todos sus aspectos, el sobreuso de recursos, por ejemplo, el sobrepastoreo, la pérdida de hábitat, la tala, la caza furtiva, ¿no? La tala ilegal, selectiva, y la introducción de especies exóticas. Entonces, las actividades que se hacen de los gestores, de los que trabajan en áreas naturales, de los que trabajamos en áreas naturales, es justamente mitigar y erradicar ese tipo de ¿cómo se llama?, de efecto, ¿no? El efecto que ocasiona la contaminación, el sobreuso de recursos, la pérdida de hábitat y la introducción de especies exóticas. Y aquí es importante, pues, mencionar que en lugar de estar poniendo multas, denunciando a personas o a grupos interesados que de manera clandestina sacan estos productos de las áreas, más bien hay que ponerlo en valor, ¿no? Y aquí juega la importancia y la oportunidad de decírselos. Los investigadores tenemos una gran responsabilidad para poner en valor esos recursos, esos principios, para que puedan ser de manera responsable utilizados, y no como se ha venido haciendo o se viene haciendo a nivel nacional, y por qué no decirlo a nivel de Latinoamérica, de manera clandestina, irresponsable, fortuita, sacando o extrayendo, y generalmente así se han perdido más del 18% de especies que se encuentran en peligro de extinción. Ha sido justamente por esta razón, la utilización irresponsable de estos recursos, ¿no? Y aquí juega un papel y una responsabilidad grande de la academia y de todos los investigadores y de la ciudadanía en general. El valor indirecto, ¿no? Bueno, es el que se da a los servicios ambientales, porque aquí hablamos de 2 cosas: los bienes ambientales y los servicios ambientales.
Y el valor de la biodiversidad, miren estos datos, ¿no? 35% de la producción de cultivos en todo el mundo se sustenta en animales polinizadores. Más de 300.000 especies de visitadores de flores, las abejas. En México, ¿ya? Producen, por ejemplo, la miel. Miren, he tenido la oportunidad de conocer esa experiencia. Y una persona, mire, sin estudios universitarios, él mismo lo dice yo tengo el video por ahí, con bastante énfasis y también orgullo, dice, ustedes creen, porque cuando él disertaba de toda la exportación, de las variedades de miel que se produce y de todo lo que había realizado, había comprado un hectareaje de tierra, lo había reforestado y había puesto sus colmenas y tenía una fábrica, tiene una fábrica en la cual desarrolla las mejores miel, porque hay que catar la miel y también hay grados de certificación para la miel de abeja, ¿ya? Tenía también una miel en específica que era bien interesante y que acá en Perú hay cantidad. La miel las abejas de palo, que son abejas pequeñas, ¿no? Más de 15 especies que producen ese tipo de miel. Y ellos lo tienen certificado para llevarlos a Europa. Y Europa es un mercado bien exquisito en certificación de productos genéticamente naturales o procesados provenientes de otros lugares, especialmente Latinoamérica. Los mexicanos ya habían desarrollado pues esta certificación porque habían desarrollado, mire, y a nivel de investigaciones, este tipo de producto de miel. Interesante. Este señor lo decía con bastante énfasis. Yo no tengo ningún estudio, no he podido desarrollar el comercio me ha ganado, pero lo responsable que estoy haciendo es conservando un espacio a través de reforestarlo, recuperar una especie que hay que ponerle vista, no es sensacionalista decir que tenemos un gran problema con Lapis mellifera y otras abejas, sobre todo las nativas, ¿no? Las abejas de palo que son abejas pequeñas, y hay que ser bastante minuciosos como investigadores en ver esa trascendencia del enfoque que nosotros le queremos dar cuando estudiamos algo que ya nos están alertando está en peligro. Ya, cuidado con ello. El valor global de los servicios de polinización, imagínense, fluctúan en 112.000 millones hasta 200.000 millones de dólares al año, ¿no? Entonces, eso es por mencionar una cifra. Bueno, en el valor de la biodiversidad no solamente de existencia, también hay otro valor utilitario, un valor opcional. Actualmente se están desarrollando cátedras con respecto a la valoración económica de los recursos naturales, ¿ya? Y justamente es a nivel de poner en valor. En la experiencia acá no solamente estamos poniéndolo en valor para poderla vender, como dicen así, no es así, para poner en valor esto y que sean desarrollados por cadenas de empresas privadas, ¿no? Porque la pública tiene sus deficiencias. Más bien al contrario, la experiencia que yo les podía mencionar es que estamos poniendo en valor los recursos naturales para sancionar a las personas que más bien hacen daño a la naturaleza. Actualmente tenemos como 4 o 5 casos en la cual con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental estamos sancionando lamentablemente a personas que han talado, han cazado. Por ejemplo, tenemos la caza de un hipocamelus, que es la taruca, y se le está dando hasta 2 a 4 años de prisión por haberlo utilizado de manera clandestina. Otros que han producido incendios forestales y han destruido, han perdido, han hecho pérdida de hábitat de un espacio, pues, y todo la consecuencia que trae, ¿no? Imagínense temas de minería que más bien tienen pasivos ambientales que han dejado al ambiente. O sea, vemos bien el valor de la biodiversidad para poner sanciones. Y esa no es la lógica que debería de realizar. La lógica debería poner en valor para mejorar una cadena productiva, para a través de la investigación de estos metabolitos o principios activos y
poner en valor juntamente con una empresa privada, como ya lo hay, no todo es malo, pero en áreas naturales más bien estamos enfocados en la otra parte, en la otra cara de la medalla, en más bien sancionar y sancionar a todos los que están cazando, talando, destruyendo nuestros ecosistemas, que justamente sirven para, como un respaldo, perdón, y en el futuro, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la oportunidad? La oportunidad es la investigación. Y esta investigación es a través de las cadenas de valor de la innovación biotecnológica y la industrialización y comercialización. Esta es con propósito, como lo mencionan ahí, de investigación y desarrollo, sobre composición genética o bioquímica, y también teniendo en cuenta la base de donde se encuentran justamente en nuestras zonas protegidas los diferentes tipos de recursos genéticos, ¿no? Ahora, aquí hay una sentencia bien interesante. Todos los métodos utilizados para convertir la materia prima en bienes, tomando en alguna etapa organismos vivos y sus productos. Y aquí esto es la biotecnología, ¿ya? El uso de estos seres vivos y sus partes como bienes y servicios con responsabilidad. La sentencia está en que los bienes y servicios no solamente fueron vistos ahora o por la legislación peruana que los promueve, sino que desde hace más de 100 años se ha venido o se ha querido desarrollar los mejores productos para comercializarlos. La historia, pues, es bien cruel cuando nosotros vemos que los productos que han sido descubiertos, muchos de ellos han quedado olvidados hasta los mismos investigadores, y más bien al que se le recuerda es a que lo ha comercializado o ha hecho pues un mercantilismo de estos productos. Y hay que tener bastante cuidado con esto, y aquí mucha responsabilidad, sobre todo por estos bienes y servicios que tiene la naturaleza. Los colores de la biotecnología, ¿ya? El sector salud, que a través de fitomedicamentos, ¿no? La farmaconoxia tiene que ver mucho acá. El sector agropecuario, sobre todo en el tema de plagas. Aquí se ha desarrollado mucho en el tema de plagas, a nivel molecular, genético, ¿ya? El sector de pesquería, aquí hay una tendencia grande en lo que son los productos marinos para poder combatir enfermedades. Está ligado al sector salud, pero también para el desarrollo de biocomercio, como se le llama. El sector industria, más que dicho, ¿no? En los procesos industriales, la misma leche, los mismos market que hay acá, o sea, los mercados, los supermercados también, que se encuentran acá en Perú, no quiero nombrar, son entidades privadas, pero muchos de ellos tienen su base a través de procesos o de industrias que se han encargado de suministrar estos productos a través de la biotecnología. Y bueno, ¿por qué no decirlo también, no? El color negro de la biotecnología es el bioterrorismo. No queremos hablar de lo que está pasando con esta pandemia, porque es una arista que no se puede dejar pasar, pero también es bien sabido que se han utilizado, ¿cómo se llama?, en algún momento para poder tener un impacto negativo en la sociedad, ¿no? Cosas desagradables también de esta muy buena práctica. Y a nivel de restituir, como fitorremediación o remediaciones biológicas, los impactos en el sector ambiental. Hay premios acá en Perú, el lago Titicaca, los lagos de acá de las zonas altoandinas, que han sido remediados no solamente por investigadores, sino también por comunidades campesinas con buenas prácticas, básicamente, y eso forma parte de una biotecnología, aunque no lo crean, rústica hasta muy sofisticada, ¿ya? Pero igual tiene la misma concepción de impacto. Aquí hay algo interesante, ¿no? Por ejemplo, todos le pusieron un énfasis, yo recuerdo hace 10 años, el tema de la cepa de Bacillus thuringiensis, ¿no? Que es una bacteria asociada a la biotecnología, sobre todo a la agricultura, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se han podido utilizar para poder controlar plagas, ¿ya? En Colombia hay un tema hasta de un zancudo que se le ha inyectado vectores genéticos porque están asociados entomología
y el tema de la utilización de virus. El profesor Pedro, yo recuerdo que tenía también unas investigaciones relacionadas a este acápite, bien interesantes, de impacto también, y que ha servido para más bien poner en valor algunas especies que han sido de manera natural, ya tienen un proceso bioquímico que se refuerzan y se resguardan para poder controlar. En biología nosotros tenemos un concepto interesante que es la resistencia ambiental, ¿no? Que es aquella que frena el potencial biótico o potencial reproductivo de una especie, porque nosotros intrínsecamente venimos a reproducirnos, a expandirnos y también a competir. O sea, nuestros genes están ligados a esas tres características intrínsecas de todo ser vivo, no solamente porque se mueve, porque asimila sustancias y porque se reproduce, sino también porque se expande. Entonces, para ello también la naturaleza tiene bloqueadores o tiene una resistencia, como se dice, en la cual los controla. Por eso es que cada vez que aumentan los ratones en un espacio, aumentan las serpientes, aumentan las aves rapaces que matan a las serpientes, y cuando están aumentando por ahí algunas aves rapaces, la naturaleza cambia de estación, o le da un fenómeno del niño, o viene un desastre natural, y comienza a bajar el estado de esa población, y eso es un proceso natural. Cuidado con nuestra sobrepoblación, porque la naturaleza está respondiendo a ello, ¿no? Y está también acarreando también algunas enfermedades que están resurgiendo, debido también al impacto que tiene el hombre, ¿no? Al querer manipular de manera irresponsable o querer destruir también la naturaleza, ¿no? El circuito de estos accesos a recursos de biodiversidad. Aquí hablamos del conocimiento tradicional, de quiénes son los que llevan estos recursos y cuáles son los usuarios del mismo, ¿no? Y aquí vemos, pues, la biodiversidad biológica y cultural mundial está distribuida en proporción inversa a la capacidad científica y tecnológica. He rescatado esto de una ponencia del Ministerio del Ambiente, de la Dirección de Recursos Naturales, de biodiversidad. Hay un biólogo que conoce bastante de los temas de biocomercio, José Álvarez, y siempre lo menciona: la conservación, sin poner en valor la biodiversidad, es una poesía en blanco, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. Pero también vemos que no hemos enfocado bien lo que es la capacidad científica y tecnológica, especialmente acá del Perú, para poner en valor estos accesos, porque muchas veces han sido o restringidos o ha habido la incapacidad, no incapacidad, perdón, los vacíos legales o los procesos administrativos que se tienen que tener. Una recomendación a todos los que se dediquen a la investigación: denle una mirada a las normativas que salen también, relacionadas al tema genético, ambiental, bioquímico. Denle una mirada. No somos parte ajena. Mal o buenas, que no todo es, las propuestas no todas son técnicas. Justamente nosotros estamos aquí en este espacio para poder decirles: estamos sufriendo por dar cosas técnicas en lugar de política, ¿ya? Pero esto tiene que ver mucho con el acceso al conocimiento y también las restricciones que pone el mismo Estado a esto. Yo les comento una anécdota. Nos contó un docente, no quiero, tengo el nombre, y nos decía: miren, alguien vino por acá y hace 20 años recogió la hipomoeba, decía: mira, qué bonito, y cuando se dio cuenta que habían los famosos, los camotes, ¿no? Dicen: ¿para qué lo utilizan generalmente acá? Bueno, le damos para los cerdos, ¿no? Estos los llevaron, los procesaron, y ahora nos lo vienen marketeados en un producto, y bueno, pues hasta hay una patente para ello. Les comento otra anécdota, y hay que tener en cuenta esto. Alguien vino también hace más de 30 años, y dijo: qué bonitas vicuñas acá hay, alpacas también, mira qué interesante. Se las llevaron
ya estaban domesticadas, son especies domesticadas también, ¿no? Son más de 128, si mal no me equivoco, aquí en el Perú domesticadas, a nivel, y entre ellos 4 auquénidos, la vicuña es una de ellas, ¿no? Junto con el guanaco, la llama. Y le dijo, bueno, hay que llevarlas, pero esto me va a servir porque justo como son naturales, tiene menos impacto para la naturaleza. Y de 36 individuos de esta especie, se las llevó en avión, las hizo un repoblamiento, una manipulación genética, repobló y tenía en el 2015, que tuve la oportunidad de estar por allá, tenía más de 1000 individuos, 1050 individuos, y era la persona exclusiva, por cierto, no hablaba nuestro idioma, que ¿cómo se llama? Porque tenía un traductor a su costado en la cual le mencionaba pues que él había hecho un emporio y un negocio en la cual alquilaba esto para las zonas turísticas en varias partes de Estados Unidos, ¿ya? Y nos estaba dando, a nosotros nos estaba enseñando a cómo montar una llama. Y tenía la exclusividad de haber hecho la montura de la llama. Y estaba muy orgulloso de ello. Y por eso es muy aplaudido. Y yo como peruano que estaba ahí, también lo aplaudí porque efectivamente, ¿no? Había innovado. La montura de la llama, de la innovación, fue de esta persona que hizo todo un emporio económico a través de un recurso de nosotros los peruanos, ¿no? Y aquí hay que, cuando hablamos de nacionalismo, de estos temas, a veces, por eso no veo las noticias, digo, hay que hablar también de lo que nosotros podamos aportar para mejorar estos recursos naturales, estudiarlos y poder aportar al mundo. Dejamos de ser peruanos, somos a nivel internacional los responsables de poder utilizar de manera responsable estos recursos. Así es como se usa la biodiversidad. Y aquí, pues, a través de estos conocimientos tradicionales, al acceso de estos recursos genéticos, ¿no? De la biotecnología que estoy mencionando como parte importante de la utilización tecnológica de estos recursos, vemos pues todo lo que se está estudiando actualmente, ¿no? Las ómicas, bioinformáticas, la proteómica, la clonación, el cultivo celular, las síntesis químicas, y ahora con lo que es la biología sintética y la manipulación genética, ¿no? Por mencionar algunos temas relacionados a la alimentación, ya que muchos de estos productos están relacionados a la alimentación, porque se han domesticado a nivel nativo y puedan ser, y están siendo comercializados, ¿no? Como van a ver algunos ejemplos que he considerado. Y hablar aquí de algo interesante, la epigenética también, algo bien interesante. Bueno, el proceso de desarrollo del producto biotecnológico viene desde la idea de un producto a través de un estudio que se quiere dar, el descubrimiento de un gen de interés en una especie en específica, y ojo, en individuos en específico de una especie, porque tiene que atender al lugar donde se encuentra. Estudiar la tara en Ayacucho, por ejemplo, la Caesalpinia espinosa, en Cajamarca y en Lambayeque es muy diferente. Ya ahí nomás, si ustedes se dan cuenta, el Instituto Nacional de Investigación Agraria, el INIA, allá en el mismo Lambayeque, y en los INIA de diferentes lugares, han hecho hasta un comparativo y es dependiendo del suelo. Por eso es que aquí hay una llamada a todos los investigadores. No todo está estudiado. Mucha investigación se encuentra ahora con el Internet, se encuentra al alcance de la mano, pero ustedes vean de dónde está realizado este estudio. Y si está en la localidad o en su localidad, investiguenla, porque van a encontrar diferentes concentraciones y también diferentes genes que han sido modulados para poder utilizar ese tipo de sustrato, poderlos asimilar y tener un producto que generalmente es característico, siendo un individuo de la misma especie. Atención, por eso mucho tiene que ver el lugar, el clima, el espacio donde crece esta especie en particular, hablando de plantas y de animales también, ¿ya? ¿Cuál es la cadena de valor de este recurso genético? Mira, la colecta silvestre, el cultivo cosecha, el centro ex situ, que generalmente se lleva, porque a veces hasta en maceteros hacen algunas pruebas,
o in situ, como son las áreas naturales protegidas, ¿ya? Luego de ello, la bioprospección, a lo que se refiere, o sea, la utilización de este recurso para tener un mercado y ver, para identificar un mercado que pueda utilizarse. La caracterización fitoquímica del mismo, el aislamiento de metabolitos, ¿ya? La formulación del producto final y la industrialización y comercialización. Esto es básicamente la cadena de valor de un recurso genético. Identifiquemos ello. Van a ver que van a encontrar bastantes, un potencial tremendo de investigación, sobre todo en áreas naturales protegidas que le da el tema, como les digo, de saneamiento físico legal, o sea, el poder hacer su investigación sin ningún problema social que pueda darse, ¿ya? En el tiempo de desarrollo. Y bueno, aquí algunos ejemplos de lo que se han realizado y que ya se han bien estudiado. Sin embargo, como digo, hay características que no han sido desarrollados en algunas partes porque, como dicen ya, la chabelita ya sabemos que hay la vincristina, la vincristina, ya está caracterizado, ya sabemos que sirve para un tema de cáncer, para un linfoma, ya hay estudio de investigación de esto, sí, pero la chabelita de Huánuco y la chabelita de Piura y de Cajamarca no tienen características diferentes y están asociadas a otras biomoléculas. Oye, entonces, ¿qué está pasando? ¿Tiene algo más? No. Lo que pasa es que tiene complementos que ayudan o potencian hasta 100 a 200 veces eh, su capacidad que tiene de retraer ese tipo de cáncer. Ah, mira, entonces no todo está estudiado. Cuidado con ese tema. La misma pilocarpina, la morfina, la quinina, esta quinina, por ejemplo, que bien saben que es utilizado para la malaria, pero es la quinina de Ancash, es la quinina de Puno, es la quinina de Huánuco, diferente. ¿Por qué? Porque los sustratos y los suelos también tienen sus particularidades. Por eso que el Perú es grandioso, o sea, no todo está estudiado ni escrito. Por favor, eso es un lanzamiento importante de poder decir, los investigadores aquí tienen toda una vida para poder desarrollar nuevamente estas especies. Y otras especies que, si bien es cierto, tienen poca publicación y se están desarrollando a través de áreas naturales protegidas. Una de ellas es la que acaban de ver acá, o observan, que es la tara, la Caesalpinia espinosa. Por ejemplo, se utiliza para la industria farmacéutica, para la industria cosmética. Los lápices labial, como fijador, tienen el plomo, y esto ha traído consecuencias drásticas en la salud humana, pero como es más barato obtenerlo, y es más barata también el producto, obviamente tengan cuidado con un producto barato porque definitivamente tienen insumos también de la misma naturaleza. En otros, aquí en el Perú, yo les comento porque cuando salgo a hacer alguna supervisión, si ustedes vieran cómo se cae este recurso, se cae ahí por las quebradas. Y este recurso definitivamente tiene, primero, un potencial de comercio. Hay una industria mundial insatisfecha. El mundo necesita más de 460,000 toneladas anuales de tara para poder satisfacer el mercado europeo y asiático, ¿ya? Sin embargo, el comercio internacional solamente satisface el 25%, llega a algo más de 160. En los últimos años, antes de pandemia, llegó a 250,000 toneladas, anuales. O sea, el mercado es insatisfecho, la demanda es grande y la oferta es muy pobre. ¿Y dónde abunda esto? Y es nativa. Y por último, tiene una ley en el 2012 en el Perú de promover la recuperación de esta especie en los espacios y promover su sostenibilidad económica, ¿no? ¿Quiénes lo desarrollan esto? Los investigadores y los gestores también como nosotros. Si me preguntan a mí, biólogo, ¿qué ha hecho entonces usted? Bueno, yo le digo que allá, por ejemplo, en la zona donde yo he estado, en Lambayeque,
Ya hemos promovido el desarrollo de la tara, la investigación y hasta proyectos productivos y bionegocios a través de este recurso. Aquí hay que comenzar a cambiar toda la conceptualización de los recursos naturales que nos puedan servir a mejorar, sobre todo, a mejorar la economía de los pobladores locales, ¿no? Con un contexto de conservación. Por ejemplo, para los muebles. Miren, la industria israelí, ¿ya? Le ha puesto ojo a este recurso en el Perú. Aquí en el Perú se vende por 2 soles, 2 soles 50 el kilo, en algunos lugares sol 20, sol 30, y en un área que yo tenía a cargo, había una size en la cual le compraba a los pobladores solamente por recolectarla en la naturaleza 50 céntimos, y ellos vendían a un comercio nacional de 2 soles, a estos 2 soles 50, y en Europa se vendía o se vende entre 7 a 8 euros, 25 soles aproximadamente. O sea, imaginen, 10 veces lo que en el comercio nacional se vende. Y encima solamente la damos en bruto. Mucho falta por estudiar esta especie. Sobre todo el impacto. Ustedes van a decir, no, pero varios lugares hay plantas de procesamiento. No son plantas, son acumuladores. Máximo aquí en el Perú hacen 2 subproductos de los taninos de la tara, que es de las pepas de la tara, la semilla de la tara, o sea, y lo que es toda la cáscara, no seca. Entonces, máximo hacen 2 subproductos. Y, sin embargo, aquí hay una línea de investigación grande para poder desarrollar esto. Bueno, y hay especies de fauna silvestre que también están siendo reintroducidas y manejadas, ¿no? Hay temas de investigación interesantes sobre plagas, por ejemplo, esta mosca blanca, como menciono, hay un primer estudio interesante y curioso, bizarro, dice, de este animal que se ha encontrado ADN justamente porque tiene la succión en algunas plantas, especialmente del tomate, y ya se ha abarcado por este cambio climático, hasta especies en la agricultura silvestre están siendo identificadas que han podido en nichos donde no han estado o no han cubierto, ya están cubriendo algunas especies. Y esto es por mencionarle de temas agrícolas. En temas de enfermedades hay que tener cuidado porque, por ejemplo, la manta blanca ya está bajando en otros niveles. Antes el dengue, eso era de las zonas altoandinas, ahora se ve en la parte de costa, y es justamente por el tema de las consecuencias de nuestras actividades, ¿no? Bueno, aquí temas de investigación que los voy a poner en contexto, ya estoy saliendo de la hora. Hay muchas cosas que mencionarles realmente. El geranio, el boldos, la copaiba, este es un tema de comercialización en áreas naturales bien interesantes, el llantén, la manzanilla, que son planes de negocio, de bionegocios, biocomercio, esa palabrita clave. Algunos, por ejemplo, la sangre de grado, el San Pedro, y hay, yo les remito aquí, hay una publicación bien interesante de Santillán y Mejía, del 2020, ¿no? En la cual hace una recapitulación de las plantas utilizadas en medicina tradicional para las afecciones respiratorias virales. Obviamente esto va asociado con lo último de esta pandemia que estamos padeciendo, ¿no? Se está poniendo bastante énfasis, por ejemplo, en la Eucaria tomentosa. Se han encontrado terpenoides que pueden prácticamente en la etapa de activación del virus, poderlos inactivarlos, ¿no? Con sus productos activos que se tienen, epóxidos sobre todo. Y bueno, hablamos de la bioseguridad, hablamos ya de las oportunidades de desarrollo a través de lo que hemos venido hablando, agricultura, alimentos, cosmética, la salud, la energía, el ambiente, ¿no? En la bioenergía se está estudiando lo que son los biodiesel, ¿ya? A partir del higuerón o la semilla de la higuera, ficus. Y quiero concluir con mencionar que los retos de la regulación de la seguridad de la biotecnología
¿ya? Que justamente aquí hablan un enfoque emergente que son los genes dirigidos, la manipulación epigenética, la biología sintética, las nuevas técnicas de modificación genética como las SDN, las ODM y también lo que es los llamados, las pistolas genéticas dirigidas, ¿no? A través de tecnología de ADN recombinante que no es nuevo, ya esto se viene desarrollando. Y aquí en el Perú ya estamos, ya la tecnología está, ya nos alcanzó y hay que saberla nomás identificar para poder cerrar algunas brechas de conocimiento en la parte, sobre todo de salud, ¿no? Hay bastante que estudiar. Y quiero cerrar esta ponencia por mencionar dos cosas, las oportunidades que tenemos, pero hay que darle una mirada a cómo han ido estos recursos genéticos y derivados en nuestra legislación. Miren, en 1992, justo la cumbre de Río se dio también y se adoptó en el Perú mediante una resolución legislativa el tener el acceso a estos recursos. En nuestra misma constitución también habla de ello. Esta decisión 391 hay que revisarla porque es bien interesante del CAC, de la comunidad andina, ¿no? El famoso acuerdo de Cartagena, donde habla de la responsabilidad de los accesos genéticos, ¿no? Estos decretos legislativos del MINAN, ¿no? De la creación, aquí se crea el MINAN, pero recuerden que las áreas naturales protegidas estuvieron en otro ministerio, en Agricultura, desde 1961, y les coloco estas resoluciones administrativas porque he visto algunas investigaciones y todavía le hacen referencia. Hay que actualizar. Lamentablemente es dinámico nuestra legislación. Lo bueno que somos en el Perú y en Latinoamérica en tener N normas y en cumplir 0 veces, pero responsablemente en la investigación hay que revisarlos. ¿Ya? Estas que están en rojo han sido derogadas actualmente. Y bueno, hay resoluciones legislativas, por ejemplo, el protocolo de Nagoya también, ratificado en el Perú en el 2014, para poder utilizar estos recursos genéticos, la patente de los mismos y también cómo que puedan ser comercializados de un país a otro e internamente también. Aquí habla el protocolo de Nagoya, es un referente. Y también el MINAN, ¿no? Que dispuso la prepublicación del decreto supremo que aprueba el reglamento de accesos genéticos el año antepasado, en el 2019. Ya con pandemia se lanza este decreto y ojo, ¿para qué se lanza? Se lanza una prepublicación porque toda la ciudadanía, y aquí hablamos de la academia, todo el ciudadano en general, puede y tiene, por ley de transparencia también, y de conciliar estas normativas, el poder dar un criterio técnico, no de la prensa, no de otras cosas, sino un criterio técnico a poder mejorar una legislación. Llámese, y concluyo pues diciendo que, por ejemplo, en este año, el 22 de julio del 2021, o sea, estamos hablando de un mes, ¿no? Aproximadamente, ya tenemos una nueva normativa en lo que respecta a recursos genéticos, ¿no? El acceso a los recursos genéticos. Y esto es importante mencionarlo. Con el Decreto Supremo 019 del 2021, que has dado menos de un mes, reglamenta el acceso de estos recursos genéticos y sus derivados, y también ponen una línea a la bioprospección, a la utilización de ello de manera responsable, y también a promoverlos a nivel de la investigación científica. Y bueno, los actores estratégicos, porque no solamente el Estado es el que promueve esto, son todos ellos aquí en Latinoamérica y a nivel mundial. O sea, tenemos una serie de oportunidades. El Perú, ¿qué ha hecho? La universidad, ¿qué ha hecho? Tengo grato haberme encontrado en el Ministerio del Ambiente con 2 proyectos de inversión pública del 2013 que son empoderadas por 2 universidades del Perú, y aquí son la Universidad Nacional Agraria La Molina y también la Pedro Ruiz Gallo, con el tema del reservorio del bagaje genético del algodón, y en el caso de la Universidad Agraria La Molina, del maíz, ¿ya? Entonces, sí hay el interés, sí las universidades aquí en Perú están preocupadas por la bioprospección, y ahora hay los elementos normativos. A partir del 2016 cambian lo que es
el SNIC por el INVIERTE-P, y ahora con el INVIERTE-P y estos dos últimos años, por lo menos el contexto de pandemia ha servido para que los legisladores y los técnicos como nosotros puedan realizar propuestas técnicas. Hay fichas para poder acceder a llenarla solamente y poder proponer un proyecto de inversión pública para utilizar estos recursos genéticos a través de las áreas naturales protegidas u otras formas de conservación, y con un contexto de ponerlos en valor o a través del comercio o a través de identificarlos en la investigación científica para poderlos tener como un recurso a nivel nacional y mundial. Gracias. Si alguna pregunta, profesor. No, William, muy agradecido por tu exposición, ha sido bastante clara y sobre todo bastante objetiva, y la parte en la que corresponde justamente a la labor del Estado, a las instituciones públicas, ¿no? Yo pienso que en la semana vas a tener muchas llamadas y vas a tener muchas consultas. Gracias, William. Muchas gracias. A nombre del decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, Magíster Jorge Chanamés Pérez, nuestro agradecimiento, y oportunamente te estamos alcanzando tu certificado por tu participación. Y al público que siempre está atento y sigue Biología Sin Fronteras, no se preocupen que este programa va a pasar ya al Facebook, ¿no? Por problemas, supongo que mucha carga que tiene nuestro amigo Jorge, no ha salido directamente, ¿no? Pero en unos minutos ya estará conectándose y pasando a todo el público que nos sigue, que sigue a Biología Sin Fronteras por el Facebook. William, muchas gracias, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, gracias a todos, gracias a usted, profesor, principalmente. Okay, buenas noches.